Hola a todos, muy bienvenidos a vuestro canal. En este vídeo vamos a ver los diferentes tipos de sincronicidades, pero antes vamos a ver qué es una sincronicidad o qué son las sincronicidades. Las coincidencias casuales que a veces nos sorprenden tienen un nombre: sincronicidad. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung se adentró en ellas y creó una respuesta teórica a todas estas situaciones. ¿Sabes qué es la sincronicidad? En el día a día experimentamos numerosas coincidencias. Pensar en alguien y encontrárnoslo de repente, o recordar una canción y que ésta suene por la radio, son hechos relativamente habituales, que achacamos a la casualidad. Todo esto que llamamos casualidad, coincidencia, azar o destino, el psiquiatra Carl Gustav Jung lo llamó sincronicidad. Entonces, ¿realmente existen las casualidades? La sincronicidad, según Jung, es la coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no casual, cuyo contenido significativo sea igual o similar. De este modo, para el autor, el significado de sincronicidad describe dos eventos que suceden a la vez, pero que no se relacionan en forma de causa o efecto, o consecuencia, sino que están vinculados a través de lo que significan. Además, Jung diferencia sincronicidad y sincronismo, ya que este último es la simple coincidencia en el tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias. Por lo tanto, se podría decir que en la sincronicidad esas coincidencias no son ni causalidad ni casualidad. Él dice: la sincronicidad es la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal. La idea de sincronicidad, no obstante, ya venía valorándose tiempo atrás desde el pensamiento oriental taoísta hasta las investigaciones del matemático Johannes Kepler o el filósofo Gottfried Leibniz. ¿Qué es la sincronicidad? Por lo tanto, teniendo en cuenta la interpretación de la sincronicidad de Carl Jung, podríamos decir que las sincronicidades suponen un fenómeno en el cual un evento del mundo exterior coincide significativamente con un estado mental psicológico. Así pues, en base a la teoría de Jung, la sincronicidad alude a sucesos externos e internos relacionados y que tienen un sentido o significado simbólico para el individuo. La coincidencia proviene de una atracción no consciente que generalmente creemos que es suerte o mera casualidad. La sincronicidad, además, representa un cuestionamiento de la concepción tradicional del espacio y el tiempo, ya que permite que estas coincidencias se den en lugares distantes y de manera simultánea. La hipótesis de este pensamiento es difícilmente explicable desde la racionalidad, ya que se vincula a la perspectiva de la intuición del pensamiento oriental, y es puesto en duda desde la ciencia y numerosas perspectivas críticas que la enlazan con los sesgos cognitivos, concretamente en el sesgo de confirmación. Dentro de estas teorías exponen que estas coincidencias son simplemente casualidades de la vida explicables a través de la definición de azar y nuestra manera de intentar darle una explicación más complicada a los sucesos de lo que realmente son en realidad. Carl Gustav Jung también clasificó en su obra categorías de sincronicidad, diferenciada en tres tipos que incluimos a continuación con algunos ejemplos. Pensamientos y elementos externos. Una coincidencia entre el pensamiento de una persona o suceso mental, que puede ser un recuerdo o un sentimiento, y uno o varios elementos externos de ese mismo momento. Estos deben darse sin ningún tipo de relación causal. Ejemplo de esto, cuenta Jung, es cuando un paciente le está comentando que había soñado con un escarabajo dorado, y justo en ese momento apareció uno de esas mismas características en la ventana de su consulta. Otro ejemplo más habitual de este tipo de sincronicidad es cuando se está pensando en alguien y justo en ese momento se recibe un mensaje o una llamada de esa persona.
Estado psíquico y percepción. La coincidencia de un estado psíquico de una persona, pensamiento, recuerdos, sueños, emociones, con uno o varios elementos exteriores fuera del campo de percepción de la persona y que ocurre en el momento que puede ser verificado más tarde. Un ejemplo de este tipo de sincronía es cuando se sueña algo que está sucediendo en realidad en un lugar separado y que desconocemos en el momento. La tercera categoría de sincronicidad es la coincidencia entre un hecho o pensamiento y otro que puede ser constatado en el futuro. Esta actúa en forma de premonición y destaca el autor que las imágenes en las que se basa ese fenómeno no tienen por qué ser literales, sino que pueden tener una representación simbólica. De este tipo de sincronicidad podemos encontrar también algunos ejemplos, como soñar con un número de lotería y que luego te toque, o tomar una decisión en base a una supuesta señal y que luego descubres que por lo que sea era la equivocada. Así pues, dando por hecho que la sincronicidad es un fenómeno bastante complejo, se puede definir una sincronicidad mediante algunos puntos en común que son la imprevisibilidad de los pensamientos y o acontecimientos, que pueden ocurrir en cualquier momento, y la falta de conexión y causa entre la situación que vivimos y el estado subjetivo en el que nos encontramos. Por otro lado, influye también la importancia y el significado que le damos a este hecho, ya que no se trata solo de la simultaneidad de dos o más eventos, sino de la interpretación y el contenido que le damos de acuerdo con el estado psicológico en el que nos encontramos en ese preciso momento. De este modo, a veces creemos que estas pueden ser señales del universo, en el amor o de la suerte, ya que es precisamente lo que necesitamos en ese instante. Es decir, realmente existen las casualidades, pero nosotros le otorgamos un significado de la casualidad para intentar tener un relato mental que nos favorezca en nuestras vidas. Vamos a enumerar algunos ejemplos más. Problema personal. Tener un problema personal o un conflicto interno que no se ha compartido con nadie y encontrar en redes sociales, en una canción o un anuncio en televisión la solución clara a esa dificultad, incluso antes de haber pensado en cómo resolverlo o de ni siquiera ser consciente de tener que resolverlo. Horas espejo. Mirar al reloj o la hora en el teléfono móvil y ver constantemente las horas dobles. Horas espejo o espejo invertido. 22:22, 12:12, 12:21. Es lo que se denomina sincronía de horas. En estos casos, la sincronicidad numérica se interpreta no como una de las casualidades de la vida, sino que existen personas que suelen decir que se pueden interpretar como señales del destino. Despertarse antes. Despertarse unos segundos antes de que suene la alarma del despertador. Y no solo en los días en los que se mantiene una rutina fija, sino también los fines de semana o cuando se tiene un horario distinto del habitual. Desear algo y que suceda. Considerar internamente cambiar de trabajo y de repente un conocido llamar para ofrecer un puesto o alguien comenta abiertamente que en su empresa buscan a alguien de cualidades y formación similares. Evitar accidentes. Descubrir que ha habido un accidente de tráfico en la ruta habitual justamente el día que se decide aleatoriamente tomar otra dirección. Lo mismo en el caso de decidir a última hora cambiar el destino de vacaciones y posteriormente conocer que hay un desastre natural en esa zona donde se iba a ir. Mensajes edificantes. Estas son coincidencias entre dos personas. En estos casos, una persona puede estar pasándolo mal o teniendo un tipo de pensamiento y la otra suele responder precisamente a ello. A veces las personas piensan que estos pueden ser ejemplos de señales del universo para realizar una acción determinada. Conversaciones extrañas. Cuando en un momento de tu vida estás pensando en algo concreto y extraño, a tu lado están hablando precisamente de lo mismo.
Algunas personas lo interpretan como sincronicidades o como una sincronía con significado más allá de simples palabras. Ver a alguien en quien estabas pensando. Otro de los ejemplos de señales del universo, que suelen ver a las personas que interpretan estas cualidades en cuanto piensan en alguien, y en el momento o al cabo de un rato te encuentras precisamente con esa persona. A través de las canciones. A través de la música también se pueden experimentar sincronicidades. En estos momentos, las personas suelen tener en mente una melodía y esta suele escucharse por algún rincón o a través de la radio o la televisión. Estos son algunos ejemplos de sincronicidad, pero hay un universo infinito de coincidencias que nos llevan a descubrir la hipótesis de Jung y adentrarnos en su conocimiento. En su momento, Carl Jung distinguió 3 tipos de sincronicidades, pero estos 3 tipos a lo largo del tiempo se han aumentado en 5, que son los que podemos encontrar en cualquier libro o en cualquier documento informativo. Vamos a ver ahora esos 5 tipos. 1. Sincronicidades de alerta o advertencia. Son coincidencias significativas que ocurren antes de grandes decisiones. Podríamos decir que son alertas ante momentos de cambio y de grandes decisiones en nuestra vida. Estos avisos nos ayudan a prevenirnos de desviarnos hacia un marco temporal desfavorable en nuestras vidas. Es una prevención ante una posible decisión errónea. Vamos con un ejemplo y vamos a ver un caso real. Una chica que tenía que hacer un viaje en coche con otros 3 amigos. El día antes, a su padre le viene un infarto moderado grave. Obviamente, su hija única no fue de viaje y se quedó con su madre y su padre, que estuvo ingresado una semana en la UCI, hasta que le dieron el alta terapéutica. Al cabo de pocos días de iniciar el viaje, sus amigos tuvieron un accidente mortal, falleciendo los 3. Parece una experiencia muy impactante y sorprendente. La chica se quedó en shock durante un tiempo y en cierta medida se sentía culpable porque ella se había librado. Aunque es cierto que este tipo de experiencias ocurren con cierta frecuencia, más de lo que nos puede parecer en un principio. La cuestión es cómo la persona interpreta este tipo de vivencias. En su caso, lo vio como no soy creyente, pero de alguna manera siento que fuerzas superiores me han dado otra oportunidad para vivir y poder estar más tiempo con mis padres, que entonces me necesitaban mucho. 2. Sincronicidades de confirmación. Estas señales o pistas sirven como una brújula en el sentido de que nos encontramos en el camino correcto. Nos da el empujón que necesitábamos para seguir en la dirección iniciada. Por lo tanto, son señales de confirmación en que probablemente el rumbo tomado es el correcto. Estas coincidencias significativas tienen un impacto emocional muy positivo en nosotros, confirmándose que vamos bien y en buena dirección. Vamos a ver otro testimonio real. Nos encontramos con otra persona que tenía que tomar una decisión muy compleja: vender la empresa de su padre, que había fallecido desde hacía 2 años y debido a problemas económicos necesitaba el dinero, pero tenía mucho respeto de realizar esta decisión por el temor que su padre lo aprobara. Ella sí que creía que había algo más después de la muerte. Hasta que al cabo de un tiempo soñó con su padre, dándole permiso verbal para que vendiera la empresa y utilizara este dinero por un tratamiento médico que necesitaba su nieta de 7 años. Importante decir que aquí no entraremos en las interpretaciones en el sentido de cómo una persona fallecida transmite un mensaje de este tipo. Este significado más profundo es exclusivo de las personas a quienes va dirigido, que en general, para ellas, siempre encuentran una interpretación real y adecuada a su vida actual y experiencias previas. 3. Sincronicidades premonitorias.
Estas coincidencias pueden surgir a partir de diferentes símbolos, como en otros tipos de sincronicidades, aunque en esta tipología pueden ser señales con significado más personal y específico. Números concretos que se van repitiendo ante eventos importantes para la persona, cumpleaños de situaciones importantes y otras así relacionadas, así como la aparición de plumas en lugares interiores o exteriores, que habitualmente no se suelen encontrar. También existen sueños premonitorios, que suele aparecer un tiempo antes del hecho en sí mismo. Los más habituales tienen relación directa con hechos positivos o negativos que van a suceder en breve, y también con mensajes de personas queridas que van a fallecer o han fallecido, siendo el ejemplo anterior sincronicidad de confirmación a través de un familiar fallecido. 4. Sincronicidades de manifestación de expresión. Según los expertos, nuestros pensamientos actúan como un disparador subconsciente que se expresa hacia el exterior. Y estas manifestaciones se pueden traducir en el encuentro de objetos, personas, situaciones que coinciden con deseos y pensamientos profundos de la persona en aquellas circunstancias. Vamos a ver un testimonio muy interesante. Fue el cumpleaños de Cristina y una de sus sobrinas le regaló una piedra preciosa sin tallar y sin cadena. Era una piedra natural, como puede ser el cuarzo. Su sobrina sabía que le gustaban mucho las piedras y a ella le encantó. Aunque como la quería colgar en su cuello, estaba buscando un colgante para esta piedra y los que tenían estaban ocupados por otros ornamentos, después en casa vio una cinta con un lazo que le podría ir bien para sujetar la piedra en su cuello. Por otro lado, leyó en internet las propiedades de esa piedra, que era el cuarzo en concreto, y pensó que era muy adecuada para las circunstancias actuales. Cambios de personal en el trabajo y bastante estrés con muchas horas de trabajo. Aspectos que le generaban cierta inquietud por lo que pasaría con su puesto laboral. Al cabo de unos días se deshizo la cinta del cuello y le cayó en el váter de su casa. Le explicó a su marido y le dijo que compraría una cadena de plata para la piedra, ya que tendría un gran disgusto si perdiera el regalo de su sobrina. Pero no hubo tiempo para comprarla. Al cabo de 2 días, en una nave muy grande de 2 pisos donde trabajaba su marido, este encontró en el suelo una cadena tipo cordel negra y con un cierre seguro, sin ningún ornamento añadido, solo la cadena. Así pues, de forma coincidente y significativa, su marido le había encontrado en el suelo del lugar de trabajo la cadena que tanto deseaba y encajaba con su piedra. Importante resaltar que en este amplio espacio había un tránsito enorme, tanto de vehículos como de personas. ¿Casualidad o coincidencia significativa? Valoren ustedes mismos. Por todo ello, sí que es cierto que puede en ocasiones resultar complicado entenderlo. Sin embargo, si comprendemos un poco los procesos de la física cuántica, esta ha demostrado que las decisiones actuales han formado parte de los procesos cuánticos del pasado debido a que, según expertos físicos, algunos eventos se pueden dar simultáneamente y no de forma lineal. Causa y efecto. La quinta y última son las sincronicidades de oportunidad. Estas sincronicidades actúan más como señales de oportunidad. Son pistas, instrumentos, símbolos para indicar eventos coincidentes que no podemos desaprovechar. Es decir, oportunidades significativas para abrir nuevos caminos positivos. Seguro que os ha pasado a veces que os suceden algunas situaciones de forma muy rodada, como si estas coincidencias encajaran totalmente y de una manera casi mágica, en el mismo momento. Por mi parte, he tenido algunas experiencias de ese tipo, así como también otros testimonios de amigas y pacientes. Vamos a ver algún testimonio con la aplicación de las sincronicidades de oportunidad. Por ejemplo, encontrarse a una persona que necesitas ver por algún motivo concreto y que hacía mucho tiempo que no veías,
y en aquel mismo momento se resuelve un tema pendiente en que se necesitaba el empujón final de esa persona determinada. O bien, tener que ir a un compromiso muy importante que inicialmente era una fecha establecida concreta y no se podía ir al evento por una obligación laboral. Después, al cabo de un día, se recibe un correo cambiando la fecha del evento por causas organizativas. Por suerte, este cambio de fecha favorece y facilita que la persona pueda asistir y, en consecuencia, generar un cambio muy positivo en un futuro inmediato en su vida laboral. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, ya sabes, dale like, activa la campanita y suscríbete. ¡Hasta el próximo!